que es un texto que trata de teorías pedagógicas y educativas. Ya, ya nuestros compañeros Mónica, Francisco e Ingrid nos hablaron de las teorías conductistas, perdón, de educación y cultura, disculpen, educación y cultura. Ya el segundo tema de la maestra Mayra, Samibel y Lilia nos platicaron justamente las teorías del aprendizaje, particularmente las antiguas ideas sobre estas teorías del aprendizaje. Pero bueno, ahora nos corresponde escuchar justamente el tema número 3, donde participa justamente el profesor Alan, también participa la maestra Xochitl y el maestro Jaime, donde nos van a platicar justamente también sobre las teorías del aprendizaje, pero ahora centrando su investigación en las teorías que corresponden a este siglo pasado hasta la actualidad. Entonces, bueno, vamos a comenzar justamente con esta discusión. Ya está por aquí con nosotros los profesores. Entonces, maestro Jaime, maestra Xochitl, maestro Alan, dejamos en ustedes la discusión. Adelante, por favor. Sí, buenos días, doctor. Buenos días, compañeros. Pues voy a compartir mi pantalla, si me permiten. Adelante, por favor. Gracias. Ustedes me indican si se logra apreciar. Ya se logra apreciar, profesor. Claro que sí. Gracias, doctor. Comentarles que pues hicimos una pequeña investigación sobre un documento, archivo que usted nos compartió. Logramos obtener cierta información. Cabe mencionar que las dos primeras láminas de nuestra presentación fueron basadas de ahí, y una tercera lámina que no logramos verificar si se lograba en ese documento, pero nosotros al interior de nuestro equipo pues bueno, decidimos integrarla. Y pues bueno, pues va a iniciar esta presentación el maestro Alan, y lo escuchamos. Adelante, maestro. Muchas gracias, maestro. Buenos días. Buenos días a todos. Bueno, pues a nosotros nos correspondió las teorías del aprendizaje del siglo XX y XX. Realizando la investigación, pues se menciona que las teorías del aprendizaje buscan comprender y explicar cómo se produce el aprendizaje y cómo es posible adquirir nuevos conocimientos, conductas, habilidades y actitudes. Ahorita nos centraremos principalmente en aquellas teorías que iban enfocadas al conductismo. Las clasificamos en el conductismo clásico por Ivan Pavlov y el conductismo moderno de Watson. Ambas son referentes al conductismo. En estas se mencionaba que iba a producir una respuesta. Entonces, ellos se centraron en que una conducta es observable con base en un estímulo y respuestas condicionadas con base en el entorno. En estas primeras no se consideran los procesos cognitivos, únicamente es una respuesta. El experimento más conocido de Pavlov es el del perro con la campana, en el cual hacía sonar la campana para que hiciera salivar para la comida. Y en el de Watson era referente a que presentaba un ratón a un bebé y provocaba un sonido fuerte, lo cual iba a ocasionar que con el tiempo el niño o el bebé fuera asociando con una experiencia desagradable o algo, ver al ratón por el sonido que se estaba provocando. De ahí pasamos a lo que fue el condicionamiento operante de Skinner. En él menciona que en los anteriores, en el conductismo moderno y en el conductismo clásico, había, lo denominé como, lo menciona en el libro como respuesta respondante, el cual únicamente se basa en una respuesta de manera innata. En cambio, él menciona
que puede haber respuestas operantes, las cuales pueden ser después del, perdón, pueden ser antes de un estímulo, las cuales van a ser con base en una recompensa o en un premio. Entonces, por lo tanto, Skinner proponía que había dos tipos de reforzadores, tanto positivos como negativos. En los positivos era dar un premio, una recompensa, y en cambio en el negativo era quitar algo desagradable para que así la conducta o la respuesta fuera más adecuada. También dentro del condicionamiento operante se mencionaba la propuesta de Guthrie, que hablaba del aprendizaje contiguo. Mencionaba que al mismo tiempo una respuesta seguirá ocurriendo eh, toda la vida que mencionaba que puede darse una respuesta y un estímulo al mismo tiempo, y esta puede ser condicionada y puede durar durante toda la vida sin la necesidad de un premio. Y también se mencionaba en el texto eh, la propuesta de Hull, quien mencionaba que también estas respuestas iban a ir condicionadas por necesidades, ya sea el hambre, la sed, condiciones fisiológicas que iba a requerir el sujeto para dar una respuesta adecuada. Y bueno, por último, de Thorndike se habla sobre el conexionismo, el cual menciona que el aprendizaje implica la formación de asociaciones, conexiones, entre las experiencias sensoriales y los impulsos nerviosos. Él mencionaba que se aprendía mediante el ensayo-error, que después lo modificó a selección y conexión, y en él se incluye un elemento que es la motivación. Para él era importante que el sujeto tuviera las condiciones adecuadas para que pudiera aprender, y él lo mencionaba con 3 leyes. La primera, que era la ley de preparación o disposición, en el cual el sujeto iba a estar ya listo, preparado, motivado para poder aprender. La ley práctica, en la que, como su nombre lo dice, mediante el uso de estas situaciones, experiencias, iba a estar pudiendo utilizar sus conocimientos y los iba a estar aplicando continuamente. Y por último, la ley de efecto mencionaba que, permítame un tantito. Ay, perdón. En la ley de efecto mencionaba que iba a haber una recompensa o un castigo dependiendo de la situación. Entonces, mencionaba que las reforzaban más que un castigo, y castigar reducía comportamientos que no fueran los pertinentes. Entonces, estas fueron las teorías que iban enfocadas más bien al conductismo, en donde había un estímulo y una respuesta. Continuamos con el maestro Jaime. Sí, gracias, maestro. Bueno, vamos a continuar. Ustedes me dicen si se logra cambiar la lámina. Sí, ya cambió, maestro. Sí, gracias, doctor. Pues ahora vamos a continuar con la siguiente corriente filosófica educativa que logramos encontrar en nuestro documento, que es el constructivismo, dentro del cual, pues bueno, logramos identificar pues algunos exponentes de los más significativos y de los más de los más renombre. Y el primero, pues bueno, encontramos a Jean Piaget con su teoría de desarrollo cognitivo. Dice que pues esta teoría, pues pues ya no es de las más aceptadas, pero sigue siendo importante dentro de la enseñanza y el aprendizaje. Sigue siendo utilizada, sigue siendo de mucha utilidad para, para las cuestiones educativas, ¿no? Y según Jean Piaget, pues bueno, el desarrollo cognitivo depende de 4 factores, desde la madurez biológica, la experiencia en el ambiente físico, la experiencia en el entorno social
y el equilibrio como mecanismo principal para resolver los problemas. Pues esta teoría plantea que los niños atraviesan una serie de etapas cualitativamente diferentes, sensoromotrices, preoperacionales, de operaciones concretas y operaciones formales, ¿no? Pues ahí nos habla el autor de que pues, el niño va pasando por ciertas etapas durante su desarrollo y crecimiento en la niñez y que las actitudes, funciones, motrices que él va teniendo, pues bueno, va dependiendo en cada una de las etapas, ¿no? Que el niño va, va atravesando durante su niñez. El siguiente autor, Vygotsky, nos habla sobre la teoría sociocultural, en la cual se destaca la interacción de los factores interpersonales, sociales, los históricos, culturales y los individuales como la clave del desarrollo humano y la conciencia. Pues bueno, la utilidad de las interacciones permite transformar las experiencias, ¿no? Con base en el conocimiento y las características de las personas, así como reorganizar sus estructuras mentales. Pues habla sobre pues la zona del desarrollo próximo, representa la cantidad de aprendizaje que un estudiante puede lograr en las condiciones de instrucción apropiadas. Y pues bueno, reconocemos el andamiaje instruccional como parte principal de esta teoría, ¿no? David Auswell nos habla sobre el aprendizaje significativo, ¿no? Que es un proceso a través del cual pues el material nuevo, hablando de conocimientos, hablando de aprendizajes, pues muestra una relación sistemática con conceptos relevantes de la memoria a largo plazo. Esto es decir que, pues bueno, el material que va adquiriendo el estudiante o los alumnos, pues se va modificando, ¿no? Y va elaborando pues nueva información dentro de su mente, dentro de su memoria y dentro de todo ese conocimiento que ya, que ya trae y en conjunto con ese nuevo conocimiento, ¿no? Pues bueno, dice que el grado en el que el aprendizaje es significativo también depende pues de variables personales, depende del individuo, cómo se puede ir generando ese aprendizaje significativo. Y uno de las variables, pues bueno, es la edad, la experiencia, el nivel socioeconómico en el que se encuentre y los antecedentes educativos de los aprendizajes. Cómo se genera esos aprendizajes o cómo se relaciona, ¿no? Con todos estos factores que ya acabamos de mencionar. Dice que Auswell recomendó la enseñanza deductiva. Primero se enseñan las ideas generales y después los puntos específicos. Y por último, en esta corriente filosófica, pues bueno, encontramos a Brunner, con su teoría de aprendizaje por descubrimiento, y nos habla sobre el aprendizaje por descubrimiento que el estudiante obtiene, ¿no? Conocimientos por sí mismo, al descubrir, y esto implica plantear y probar hipótesis, y no simplemente leer o escuchar las exposiciones de sus maestros o de sus profesores, sino que él también es parte fundamental de ese proceso, ¿no? El aprendizaje adquiere un mayor significativo cuando los estudiantes exploran sus entornos de aprendizaje, formulan reglas, conceptos y principios generales y resuelven sus propios problemas, ¿no? Parte de ahí de que el estudiante es el centro, ¿no? del aprendizaje. Pues bueno, eso es parte de lo que encontramos en esta corriente filosófica educativa. Vamos a pasar a la última lámina y le vamos a pedir a la compañera Xochitl que nos pueda apoyar en la presentación de esta diapositiva. Es cuanto por un servidor. Muchas gracias. Buenos días, compañeros, doctor. Vamos a compartir
la presentación de la última lámina que nos habla sobre la corriente del humanismo y vamos a hablar sobre tres grandes autores sobre sus teorías y me refiero al primero con Abraham Maslow y él nos habla sobre la jerarquía de necesidades. En esta jerarquía de necesidades, Maslow pues menciona que las acciones humanas son unificadas por el hecho que se dirige al desarrollo y el esfuerzo por satisfacer necesidades. En este caso, son representadas en niveles jerárquicos. Entonces, esta jerarquía de necesidades, pues él habla que mantienen 5 niveles, en los cuales los 4 primeros niveles sobre estas necesidades se pueden entenderse como la motivación para superar el sentimiento de una deficiencia. Pueden ser necesidades fisiológicas, necesidades de seguridad, de amor y de pertenencia, de estima, y en el último nivel, pues nos habla del desarrollo que se denomina la motivación del ser o de autorrealización, el autorrealizarse como persona. Entonces, para que estas necesidades del orden superior pueda tener el efecto considerado, pues debería de haber o deben de tenerse satisfechas las necesidades en el orden inferior para poder lograr el último nivel. De ahí pasamos con Carl Rogers, con su teoría contextual. Rogers creía o menciona que el aprendizaje que se puede enseñar a otros no es muy valioso, sino que para él impartir aprendizaje prácticamente como tarea principal de los profesores es actuar como facilitadores, establecer un clima orientado hacia el aprendizaje significativo y que esto pues ayude a los estudiantes a alcanzar sus metas. Este aprendizaje requiere la participación activa de los aprendices, de los estudiantes, combinada con la autocrítica y la autoevaluación de la misma. ¿Ok? Entonces, bueno, pasamos con el último, que es Urie Bronfenbrenner. Y él nos habla sobre su teoría ecológica. Urie nos muestra el modelo contextual, donde su teoría ecológica planea que el mundo social infantil se puede concebir como un conjunto de sistemas correlacionados del ambiente y el niño. Los 5 sistemas fundamentales que intervienen en el desarrollo están ordenados desde más próximo al más distante del niño. Es decir, la primera, los microsistemas. Y dentro del microsistema, pues entra la familia, la escuela y los compañeros. En el segundo es el mesosistema. Y aquí nos abarca la interacción de 2 sistemas. La exosistema. Aquí hablamos sobre el vecindario, la familia extensa, la comunidad, la iglesia, lugar de trabajo, medios de comunicación, que son los que intervienen en esta parte. El macrosistema, y aquí ya nos habla sobre las leyes, los valores culturales, sistemas políticos y económicos y costumbres sociales, lo que ya está reglamentado en una sociedad. Entonces, y pasamos al último, que es los cronosistemas, perdón. Y dentro de esto se desarrolla la condición personal y social que cambian durante la vida. Si bien estos 3 autores los manejamos en la corriente del humanismo, y para estas teorías humanistas el estudio de la persona pues es holístico, para entender a la gente por qué y para qué se debe estudiar sus conductas, pensamientos y sentimientos. Enfatizan más bien la conciencia que tienen los individuos de sí mismos y están en acuerdo con los conductistas que estudian las respuestas individuales a estímulos discretos. Y esta sería nuestra presentación.
No sé si hay alguna duda o algún comentario. Muchas gracias, maestros. Muchas gracias, maestro Alan, maestro Jaime y maestra Xochitl. Muy interesante la presentación que nos han compartido. Bueno, observando un poquito el documento, nada más haría por ahí, si me permiten, dos comentarios muy breves. Bueno, uno es que a lo mejor nos ha faltado incluir una pequeña sección de aprendizaje por asociación, donde se habla de la teoría de esquemas. La teoría de esquemas es una teoría que surge un poco antes del constructivismo, que se da en este paso entre el conductismo y el constructivismo, porque entre el conductismo y el constructivismo hay un previo que nosotros llamamos justamente las teorías cognoscitivas, ¿sí? Hay varias teorías cognoscitivas importantes, pero esencialmente hay tres que van a tener un mayor impacto. Una de ellas es la teoría de esquemas que utiliza Jean Piaget en un principio para construir su teoría del desarrollo, asumiendo la idea de que aprendemos justamente a través de la apropiación de esquemas del medio, pero también hay que incluir, además de la teoría de esquemas, la teoría de representaciones mentales, ¿sí? Una teoría que con el paso del tiempo va a ser probablemente la teoría más importante de estas tres. La idea de que nosotros podemos construir el conocimiento a través de información que recibimos del medio exterior, ¿sí? Que procesamos en primera instancia asimilando, después asociando y finalmente. Esta idea la utilizó después Jean Piaget para hablar de su teoría del equilibrio en el desarrollo cognitivo. Y la última idea que probablemente nos hizo falta fue la idea del modelo de mente computadora, un modelo que se situó ahí por los años 30, donde se puede hablar justamente, nos preguntamos sobre qué es la mente, cómo funciona, y muchos psicólogos principalmente toman el modelo que desarrolla Alan Turing de la computadora para tratar de explicar el cerebro humano. Sí, pero muy bien, me gusta mucho su exposición. Y bueno, en este último autor que nos compartieron, también valdría la pena agregar ahí a Edwin von Bertalanffy, ¿sí? Edwin von Bertalanffy, que es el creador de la teoría de sistemas que amablemente usted nos ha compartido al final. Muy bien, muy buen trabajo. No sé si nuestros compañeros y compañeras, alguien tenga alguna duda, alguna pregunta para sus compañeros. Maestra Mónica, adelante, por favor, si es tan amable. Buenos días, doctor. Buenos días, compañeros. Bueno, mi pregunta va hacia el contexto actual. Si bien es cierto que ha habido tantas teorías del aprendizaje, van evolucionando conforme pasa el tiempo y conforme cambia la sociedad. Y justamente es en base a ello. A veces satanizamos un poco el modelo conductista, sin embargo, pues sabemos que es necesario de repente también ponerlo en práctica. En este tenor, pues sabemos también que un estudiante moderno, ya que está inmerso en un contexto digital y está influenciado por la inmediatez de todo, o sea, ellos viven de sus notificaciones de los likes, están motivados para la gratificación instantánea, pero el aprendizaje significativo justamente busca esa gratificación a largo plazo. No estoy seguro, maestra Mónica, pero lo último creo que no logramos escucharle, al menos su servidor. Sí,
Disculpe, tuve un problema con el internet. No sé hasta Sí, no dónde se me preocupe, quedé. le escuchamos. Nos estaba hablando sobre el contexto, justamente. Ah, sí, entonces, bueno, yo hablaba sobre esa motivación intrínseca a largo plazo, ¿verdad? ¿Cómo podemos equilibrar las técnicas conductistas como refuerzos y recompensas con el fomento de un interés genuino y tener esa autonomía del estudiante, ese interés de aprender por aprender y no por una gratificación externa, sino una gratificación interna? Muy bien. Compañeros de equipo, adelante, por favor. Si alguien desea contestar el comentario, adelante. Con mucho gusto. Bien, maestra. Sí, el contexto es muy importante, esto que usted nos comenta, justamente. Y bueno, habrá que decir que, al menos desde un punto de vista muy particular, creo que no necesariamente una manera de ver el aprendizaje es mejor que la otra. Creo que simplemente los contextos determinan cuál en ciertos casos es la manera más adecuada para crear una situación didáctica o crear alguna acción que fomente el aprendizaje en los participantes, ¿sí? En muchas ocasiones es necesario ser conductista, claro que sí. El conductismo, aun cuando ha sido criticado, sobre todo de la mitad del siglo en adelante, es una manera de ver el aprendizaje muy interesante, sobre todo para aquellos casos en el que el desarrollo de la conciencia y la responsabilidad no está plenamente desarrollado. Y entonces trabajar bajo metas específicas, trabajar buscando desarrollar determinadas conductas gestionadas, se convierte en una herramienta muy adecuada para mejorar o para fomentar el aprendizaje de los estudiantes. En muchos casos, esto no es necesario, porque a veces tenemos la fortuna de conocer o de encontrar a alguien que está trabajando que tiene esta capacidad de regular su conciencia, de ser consciente de sus propias acciones y de ser responsable de ello. Entonces, en estos casos, esta perspectiva conductista ya no resulta ser los... Hay que buscar nuevas alternativas, como el cognitivismo, como el constructivismo, en lo general. Sin embargo, el maestro enfrenta situaciones muy cambiantes, entonces podríamos inclusive en el nivel de doctorado ser ampliamente conductistas, porque a veces así se requiere, pero también a veces se requiere de la participación del estudiante, que sea el estudiante quien pueda crear, quien pueda dirigir su aprendizaje, y entonces ahí cambiamos drásticamente de modelo de cómo vemos el aprendizaje y en consecuencia cómo se ve la enseñanza. Pero sí, el contexto es muy importante. Ahora, lo que nos da la psicopedagogía es que nos da una serie de teorías, una serie de pautas muy variadas que podemos aplicar a distintos contextos. Y ahí va a radicar en los saberes del profesor, de la profesora, en la experiencia del profesor y de la profesora, identificar en qué contextos es más adecuado utilizar cierta noción de enseñanza y de aprendizaje. Entonces la experiencia ahí se convierte en un elemento muy importante. Muchas gracias, maestra Mónica Quesada. No sé si alguien más tenga alguna otra pregunta o comentario para nuestros expositores. ¿No? Bueno, pues si no, entonces agradezco al maestro Jaime, a la maestra Xochitl y al maestro Alan su trabajo, su presentación. Y si ustedes están de acuerdo, vamos a pasar justamente a nuestro segundo equipo del día, que nos va justamente a explorar, que va a explorar otro de los temas de este texto.
Me estoy refiriendo en esta ocasión al equipo que está conformado para el tema número 4, donde está la maestra Wendy, la maestra Carla, bueno, las dos maestras Carlas, ¿sí? Que nos acompañan, y que bueno, dejamos en ustedes justamente la palabra para que nos puedan platicar o presentar la investigación que ustedes han realizado sobre este tema. Adelante, por favor. Buenos Voy, días. maestro. Estoy tratando de presentar la pantalla. Permítame un momento. Claro que sí, no se preocupe, adelante. Bueno, voy a compartir un poquito de mi experiencia con la evaluación formativa. A mí en lo personal es un tema que me llama bastante la atención y sí trato de incorporarlo. Tema ¿Creo que ya además, se ve? ya se ve, un tema además muy interesante. Son 3 mujeres que nos van a platicar y el tema son justamente las pedagogías críticas, feministas y de inclusión. Un tema, un capítulo que desarrolla la doctora Patricia Pedrosa González. Patricia Pedrosa González, por cierto, es una escritora mexicana, de origen mexicano, pero que radica desde hace ya más de una década, casi 2 décadas. Es profesora titular del King College en el norte de los Estados Unidos. Así que bueno, pues muy interesante que 3 mexicanas puedan leer el trabajo de esta mexicana, de esta escritora mexicana exitosa. Adelante, por favor, maestra Wendy, maestra Carla Mariel y Carla Gabriela. Hola, buenos días. Bueno, el doctor ya nos hizo favor de dar la presentación a nuestro tema. Voy a comenzar. Maestra Carla, ¿puede cambiar, por favor? Bueno, la maestra Patricia nos menciona que no hay una receta ni fórmula para describir las pedagogías críticas. Estos temas son de polémica, debates y tensiones dentro de estas pedagogías, porque dependen de los contextos históricos, políticos y sociales en los que se aplican. En particular, las pedagogías feministas han evolucionado desde los años 60 hasta la actualidad, incorporando análisis interseccionales sobre género, raza, clase, sexualidad y otros factores de identidad. Ella se enfatiza en una perspectiva de Woman of Color y descolonial. Esto es una teoría feminista que analiza la discriminación e exclusión de las mujeres, especialmente en relación con la raza, la etnia, la clase y el género. Las pedagogías feministas buscan visibilizar cómo las estructuras de poder, como el patriarcado y el colonialismo, influyen en la producción del conocimiento. Se apoyan en el pensamiento de feministas como Gloria Anzaldúa, Audre Lorde y Patricia Hill Collins, quienes han propuesto nuevas maneras de entender el conocimiento desde la perspectiva de mujeres racializadas y marginadas. Esto implica cuestionar el orden binario tradicional que posiciona lo masculino como racional y lo femenino como irracional. Habla sobre Anna Louise Keating, que define la conciencia oposicional como una forma de resistencia ante sistemas de opresión en la educación. No basta con reconocer la opresión, sino que es necesario generar espacios de reflexión colectiva para transformar estos sistemas. Sin embargo, tener conciencia oposicional no garantiza un cambio social inmediato, requiere organización y práctica. ¿Le podría cambiar, por favor, maestra?
La historia del conocimiento ha estado marcada por privilegios y exclusiones. Por ejemplo, las pedagogías feministas analizan cómo las mujeres han sido marginadas en la construcción del saber y buscan recuperar sus contribuciones históricas. Tanto las pedagogías feministas como las críticas se enfocan en la lucha dentro de los ámbitos escolares para transformar nuestra forma de pensar, actuar y practicar la democracia. Mientras que las pedagogías críticas, como las de Paulo Freire, denuncian la opresión en la educación. Las feministas agregan un análisis de género, raza y otras identidades sociales. Ambas promueven el pensamiento crítico y buscan empoderar a los estudiantes para que se conviertan en agentes de cambio. Su objetivo es que dejen de aparecer noticias como las del 2017, donde una niña de 8 años llamada Milly Hernández en Estados Unidos fue descalificada para no jugar con su equipo de fútbol por tener apariencia de niño. O como que en un transporte colectivo de la Ciudad de México, una niña fue violada y asesinada. La educación nunca es neutral. Cada docente elige qué conocimientos privilegia y cuáles excluye. Adoptar una pedagogía feminista implica cuestionar las estructuras de poder dentro del aula y fomentar el pensamiento crítico en los estudiantes. Ana Lois propone una pedagogía de la invitación, basada en la humildad intelectual, la flexibilidad y la apertura al cambio. Busca que en los estudiantes se cuestionen sobre su realidad y desarrollen un pensamiento crítico sobre las injusticias sociales. Rompe con la enseñanza tradicional, donde el docente es el único que transmite conocimiento. No se centra solo en conocimientos abstractos, sino que parte de la realidad de los estudiantes. Y no solo busca transmitir conocimientos, sino fomentar la participación activa para cambiar la sociedad. Continuamos con mi siguiente compañera. Buenos días, maestra Carla, ¿puede cambiar la diapositiva? Ahí está. Ahora vamos a hablar de cómo se crea una metodología feminista. Ya lo había dicho un poco el doctor. La autora tiene su formación como licenciatura en químico-farmacobióloga, egresada de aquí de la Michoacana. Tiene una maestría en educación y un doctorado en pedagogía feminista. Entonces, su formación es un poco combinada de todo y por lo mismo su metodología la basa en 4 personajes muy diferentes entre sí. El primero es Paulo Freire, que sabemos que es un pedagogo y un educador brasileño. De él desarrolla la curiosidad y la crítica tanto en los alumnos como en los docentes para poder generar y transformar el conocimiento. El otro personaje es Konstantin Stanislavski, que fue un actor y director escénico ruso y fue el creador del método interpretativo, que proponía que los actores crearan con su propio trabajo capas de significado y fueran más allá del puro texto. Otro autor que ella toma es a Jacobo Levi Moreno, que fue psiquiatra, psicólogo y pedagogo rumano-estadounidense. Él fue el fundador del psicodrama y pionero de la psicoterapia de grupo. Y por último, se basa mucho en la activista feminista, filósofa, escritora y poeta Gloria Anzaldúa, que también vive en Estados Unidos. Ella reflexiona mucho sobre las relaciones entre el género, el cuerpo, la raza y la clase social. Esta es la metodología que toma esta autora porque dice que lo importante para ella es saber cómo está el estudiante, quién es el estudiante, cómo decide estar cuando entra al salón de clases, en qué momento se compromete a aprender y sobre todo, hablando ahorita un poquito más adelante de epistemología, cómo es que el estudiante sabe lo que sabe y cómo aprende a no ver y a no saber
hablando de pedagogías feministas. La siguiente diapositiva, por favor, maestra. Ahora, en el tema de epistemología, ¿cómo sabemos lo que sabemos? Aquí nos habla la autora de que las metodologías feministas básicamente reflexionan y revisan las políticas del conocimiento que han sido elaboradas a través del tiempo, pero que han excluido de alguna manera en forma total o parcial los conocimientos y experiencias de las mujeres. Creo que la mayoría sabemos qué es lo que está pasando, porque los principales aspectos es que se ha excluido a las mujeres de las metodologías de investigación. Básicamente se ha denigrado todo lo simbolizado como femenino. La mujer se ha representado como servil a los intereses masculinos y sociales, sin poder contar con voz, sin poder y sin autoridad. Y sobre todo, a través de la historia se han invisibilizado todas las contribuciones que las mujeres han hecho a la historia, a la política, a la ciencia, a la economía, a las artes. Este tipo de educación se ha reproducido más bien durante muchas generaciones, y es hasta ahora en estos tiempos, a partir de la revolución feminista y de los movimientos, que se han introducido o se pretenden introducir las pedagogías feministas y críticas. No han tenido mucho éxito. Yo desconocía, por ejemplo, que existía un doctorado en pedagogía feminista. Lo voy a investigar porque sí me interesa estudiarlo. Pero seguimos con la siguiente, por favor, maestra. Las epistemologías y filosofías feministas, ¿qué son? Son los estudios donde la categorización de género ha influido en las actuales formas de entender y producir conocimiento. ¿Qué son las categorizaciones de género? Son los roles de género que se nos han impuesto, las normas de género, la identidad de género. Y entonces lo que habla la autora es que la producción de conocimiento, lo que la gente sabe o piensa que sabe, realmente ha estado afectado e influenciado por la sociedad en cuanto a las identidades de género, la raza, la clase social y la sexualidad. Lo que se pretende ahora entonces es revisar esas epistemologías desde una perspectiva de género para examinar la relación que hay entre los planes de estudio, los docentes, los directivos y los estudiantes. Ya lo decía mi compañera anterior y yo lo he visto en muchas escuelas. O sea, si una chica quiere jugar fútbol, pues no, porque se supone que es un deporte para hombres. Y lo que no entiendo hasta la fecha, y al ratito lo podemos discutir, es por qué a las mujeres, a las niñas se les obliga a llevar falda y a los niños pantalón. O sea, son varias cositas que nosotros como docentes tenemos que revisar en este aspecto. Seguimos con la maestra Gaby. Gracias, Wendy. Voy yo. Bueno. ¿Sí me escuchan? Muy bien. Sí, la escuchamos, maestra. Ok. Creo que perdí tantito la conexión. Permítame tantito que ya se cicló en la computadora ya cuando me tocaba a mí participar, compañeros. A ver, voy a dejar de compartir porque no me está... ya. Ya se movió. Bueno, pues continuando con lo que comentaban mis compañeras Carla y Wendy, pues la autora Patricia Pedrosa González nos habla sobre las pedagogías feministas. Ella menciona que se aplican a cualquier intencionalidad que permita esa inclusión y esa equidad dentro de los procesos educativos que tienen los individuos, como aquellos espacios donde se va a desarrollar una construcción social del conocimiento, pero que esta construcción social del conocimiento dice que está basada en un ejercicio de poder. Estas pedagogías feministas afirman que el conocimiento formal está normalizado en base a ideologías, culturas y economías dominantes. Podemos ver nosotros que cada siglo, cada época, incluso cada sexenio aquí en México tiene sus propias ideologías, y al ser los grupos en el poder,
ellos son quienes eligen qué conocimiento es el que se va a desarrollar en base a la exclusión de otros. Otro punto de partida de estas pedagogías feministas es que por muchos milenios, por muchos años, como lo mencionaba Wendy, las mujeres fueron excluidas de la formación del conocimiento. Además, a esto se suma la esclavitud y la colonización, originaron conocimientos parciales y con una limitación multicultural y étnica. Por lo tanto, no todos ni todas han tenido la oportunidad de poder construir un conocimiento. Y por el otro lado, es ser parte o formar parte de ese conocimiento. Entonces, estos grupos minoritarios no son los que también ellos puedan sumar, puedan aportar, dar aportaciones. Lo que se deja entonces, lo que se decía en las clases pasadas, recuerdo mucho la clase del equipo 1, el tema 1, solo algunas culturas han conservado su conocimiento precisamente a través de la oralidad y la escritura, pero otras, por ejemplo, los pueblos originarios, los pueblos aquí en México, pues no se les ha brindado esa oportunidad. Y es aquí donde se pone énfasis las pedagogías feministas, en crear condiciones de equidad e inclusión para el desarrollo de esos conocimientos. Por lo tanto, dice que las pedagogías feministas no son disciplinas, ella la considera como no disciplinas, sino que son colecciones de filosofías, de teorías, metodologías interdisciplinarias para investigar cómo el conocer y el saber de las mujeres ha sido excluido en la construcción social del conocimiento, dentro de un régimen precisamente patriarcal. Recordemos que antes solo los hombres eran los que podían tener la oportunidad también de ir incluso a la escuela, las mujeres no. Entonces, esta parte de la pedagogía feminista es lo que pone énfasis de cómo las mujeres han sido excluidas y también los grupos minoritarios. Ella abarca las identidades sociales como la raza, la clase, el género y la sexualidad. Son grupos que no han permitido que ellos puedan aportar para fortalecer el conocimiento. Por lo tanto, la autora nos hace mención que existen diferentes discursos tan solo de pedagogías críticas, y lo mismo ocurre con el feminismo. Ella no puede hablar de feminismo como un singular, sino lo hace como una pluralidad, y a veces son ellos mismos opositores unas de otras, por lo que desde su propia experiencia y en base a algunos autores como son Freire, Latter, Luque, Hawkes, Gore y Ansaldúa, ella hace mención de algunos lineamientos de la pedagogía feminista que dentro de su propia práctica como educadora ha fundamentado en su metodología. El primero dice que la educación es un proceso de liberación y transformación a través de un proceso de concientización. Este proceso de transformar conciencias se produce en el salón como resultado de la interacción entre tres agentes: el conocimiento del profesor o de la profesora, el otro es el conocimiento que tiene el alumno y la alumna, y por último es el conocimiento que se va a generar de estas dos interacciones. También menciona que las y los educadores no son neutrales, son ahistóricos o apolíticos. Ellos también ya tienen unos conocimientos, al igual que los alumnos ya tienen sus propios conocimientos. Entonces, es esta interacción la que se va a ir construyendo en el salón de clases. Este lineamiento es compartido por las pedagogías críticas y el conocimiento que se genera por esa interacción entre dos agentes. Además, en los años 70, 80 más o menos, se empiezan los procesos de empoderamiento, nos menciona la autora, que promueven las pedagogías feministas. Se empieza a cuestionar el por qué la construcción de las identidades sociales.
según el género, la raza, la sexualidad, la etnia y la clase en base a ejercicios del poder. Y en esta parte es cuando surge la pregunta que nos mencionaba anteriormente Wendy. ¿Cómo es que sabemos lo que sabemos? Ella también menciona que por qué no sabemos lo que no sabemos. En la década de los 90 ya se empiezan a anexar unas metas de empoderamiento. Estas metas de empoderamiento son recuperar una voz propia, el respeto para la diversidad, ya empieza a escucharse la integración del saber de las comunidades y el cuestionamiento con conceptos rígidos y patriarcales. Y para las pedagogías feministas dice que son procesos permanentes de deconstrucción o desaprender, porque lo que hoy para mí puede estar bien, el día de mañana ya pueden ser otros conocimientos, otras ideas. Entonces que tenemos que tener esa apertura. Y lo relaciono mucho con con lo que es la nueva escuela mexicana, que aunque no está al 100%, pero sí tiene aspectos de la pedagogía crítica, de la pedagogía feminista y de la pedagogía inclusiva. El detalle aquí es cómo nosotros como docentes vamos a apropiarnos bien y poder desarrollar lo que se quiere en las escuelas. La autora dice que las pedagogías feministas confrontan los discursos dominantes y buscan crear ciertos diálogos críticos. Aunque no todas las feministas pues van a estar de acuerdo, ella misma menciona que hay ciertas declaraciones o ciertos principios que rigen sus bases teóricas y estos principios son los que se muestran. Que las identidades sociales de género, raza, etnia, clase y sexualidad son construcciones que se van a ir formando en base a un ejercicio de poder y que estas mismas van a estar sujetas al cambio. Que el conocimiento se construye, pero que igual está sujeto a un cambio. El conocimiento se va a ir construyendo en base en relaciones del poder. Y la diversidad es el resultado de relaciones de poder y con base a ellas se va a ir legislando, se va a ir normalizando, se discrimina o se oprime precisamente a estos grupos sociales, a estas identidades sociales. Y ya casi para concluir con el tema, pues la autora nos menciona que esta parte no es algo concluso, sino que también nos invita a que nosotros reflexionamos a través de estas hipótesis, de cómo decidimos privilegiar ciertos conocimientos y cómo los privilegiamos, cómo vamos a decidir nosotros excluir los conocimientos, cómo se percibe el cambio de la identidad política, cómo aceptamos o rechazamos que el conocimiento dominante está hecho, pero a base de excluir otros conocimientos, y cómo aceptamos que los programas curriculares no son neutrales y que se reproducen el conocimiento dominante. Y hoy en lo que es la nueva escuela mexicana, pues aunque sí nos dan pie a que nosotros como docentes elijamos qué contenidos trabajar, pero ya también esos contenidos ya están plasmados, o sea que hubo un grupo y ese grupo es minoritario que eligió esos contenidos, pero también se nos está dando la oportunidad de que como docentes, de acuerdo a la cultura, de acuerdo al grupo en el que estemos, a la comunidad, también podamos identificar qué contenidos podamos nosotros incluir, pero es esta reflexión de que nosotros veamos si esos contenidos, por qué elijo esos contenidos y por qué voy a desechar algunos otros. Entonces, es una reflexión que nos hace la autora y que todo esto nos permita ir a mejorar nuestras prácticas y así podamos avanzar a lo que son las pedagogías inclusivas. Y es todo. Muy bien, muchas gracias, maestra Carla. Carla Mariel, Carla Gabriela y Wendy. Muy bien, un capítulo interesante de la doctora Patricia González, que además debo decir
todas estas preguntas bien podrían ser preguntas de investigación, bien podrían ser preguntas para artículos, bien podrían ser preguntas para reflexionar en algún libro. Entonces, pues bueno, vamos a dejar el espacio para saber si alguien tiene preguntas, comentarios. Muy al principio vi que la maestra Samibera había levantado la mano. Adelante, por favor. Sí la levanté, pero lo que quería era reaccionar. Pero ya Ah. a lo que había dicho la compañera Wendy de que no sabía que había una especialidad y también así como apoyo ese comentario. Pero bueno, ya que me da la palabra, doctor, buenos días a todos. Creo que esta teoría, la teoría feminista sobre las pedagogías feministas, considero que se retoma muy ampliamente en los nuevos planes y programas de estudio, precisamente esta parte de la equidad y con Muy bien, muchas gracias, muchísimas gracias, maestra Samei, por su participación. Muy interesante. ¿Alguien más le gustaría hacer algún comentario? ¿Tiene alguna pregunta? Un tema como la exposición anterior, ambas muy interesantes. Adelante, por favor, si alguien tiene alguna pregunta, algún comentario. Maestra Mónica Quesada, adelante, por favor. Sí, muchas gracias de nuevo, doctor. Bueno, pues este tema a mí me deja bastante a reflexionar. Obviamente yo creo que para las mujeres que trabajamos nos hace ruido, nos hace, no sé cómo expresarlo. En estos tiempos asumimos varios roles, como esposas, como madres, como hijas, como maestras, como estudiantes de un doctorado. Y recibimos críticas, yo sí lo siento, somos criticadas socialmente hablando, en primera instancia por los hombres, pero lo más triste es que a veces somos criticadas por muchas otras mujeres, y esas mujeres que consideran que la mujer que trabaja, que emprende, que estudia, que piensa, que cuestiona, que reflexiona, sus deberes y sus responsabilidades pues los está abandonando y abandona a sus hijos y abandona el hogar y abandona tantas cosas, ¿no? Entonces yo creo que muchas mujeres que estamos en este andar a veces nos sentimos con culpas. Y bueno, reflexionando sobre la interesante exposición de las compañeras, yo me pregunto, ¿cómo pueden contribuir las pedagogías críticas, feministas e inclusivas aquí en México a la transformación del conocimiento y a la educación? Ahorita estamos en un contexto histórico donde por primera vez una mujer asume la presidencia y está desafiando las estructuras patriarcales, está abriendo espacios para nuevas perspectivas de liderazgo, de poder, de equidad de género. Entonces, ¿cómo reeducar a la sociedad para no sentirnos con esas culpas? Porque desde que tenemos el rol de que somos quienes guiamos la familia, en los valores, en tantas cosas que se nos han asignado a las mujeres, tantas responsabilidades que se nos han fincado a las mujeres, ¿cómo vamos a reestructurar estos pensamientos? Gracias. Muchas gracias, muchas gracias. Una pregunta muy interesante. Y en efecto, creo que en nuestro país estamos viviendo una época de interés para poder desarrollar nuevas maneras de pensar, construir y reconstruir el conocimiento. Por una parte, la nueva escuela mexicana, que está centrada justamente en esta visión de un modelo educativo crítico, en una pedagogía crítica. Por otra parte, que las mujeres hoy en día tienen la posibilidad de formar parte de los gobiernos, y esto es sumamente importante. Sin embargo, quiero decirlo que no es suficiente, muy probablemente no sea suficiente, porque en la concepción de rol
la concepción de cuál es el lugar que ocupa el hombre y la mujer en la sociedad ha sido también educada por las mujeres, como bien lo decía usted, maestra Mónica. Entonces, en muchas ocasiones, la misma mujer puede desarrollar un machismo, una manera de pensar patriarcal, definiéndose a cómo define ella su lugar en la sociedad, su función en la sociedad, inclusive a veces más que el hombre, ¿no? Entonces, pues bueno, la pedagogía feminista, la pedagogía crítica, y voy a decirlo en un sentido más amplio, porque la pedagogía feminista forma parte de la corriente de las pedagogías críticas, y la corriente de las pedagogías críticas forma parte de una corriente aún más amplia que le llamamos las pedagogías inclusivas. Y si nos vamos hasta allá, hasta las pedagogías inclusivas, pues lo importante es centrarnos en el ser humano, independientemente del género, independientemente del sexo, independientemente de la religión, independientemente del supuesto rol social. Lo importante es el ser humano. Maestra Wendy, adelante, por favor. Hay que considerar, en mi opinión, ahorita a nosotras nos ha estado tocando ese cambio, esa inclusión y esas luchas feministas, pero en nosotros no se va a reflejar la educación que les estemos dando. Nosotros estamos trabajando para nuestros hijos, entonces hasta esa generación es donde ya se van a respetar, se van, como lo que decía la maestra Mónica, ¿hasta cuándo nos van a tomar en cuenta o nos van a dejar de criticar o vamos a dejar de sentirnos culpables? Nosotros ya no, porque todavía venimos de esa generación, de esa cultura, de esa educación machista por nuestros padres, por la sociedad. No es que nosotros estemos criando machistas, yo creo que nosotros ya traemos un pensamiento más crítico y todo esto se va a ver reflejado, pero hasta las siguientes generaciones. Ya yo lo veo con los alumnos, con mis hijos, ya ellos van cambiando ese chip, ya es diferente como ellos están pensando. Los planes de estudio de ahorita también ya han estado incluyendo lo que es el género, lo que es la inclusión, lo que es la equidad, cosa que nosotros no lo vimos. Pero pues sí, desafortunadamente lo vamos a ver hasta próximas generaciones. Es muy correcto, maestra Wendy. Este es un trabajo que ya empezó, es una transformación que ya empezó, pero sin lugar a dudas, el resultado, gran parte del resultado de esta transformación no se verá ahora. Pero sí podemos afirmar que ha comenzado. Y yo creo que el mejor ejemplo está en esta sala de un doctorado en educación, donde el día de hoy estamos reunidas 14 personas. Y de esas 14 personas, solamente 4 somos hombres y 10 son mujeres. Y bueno, ¿por qué me fijo en este número? Porque hace tan solo 124 años que solamente, hace tan solo 124 años que en Europa, se graduó la primera y la segunda mujer con estudios de doctorado. Marie Curie en el campo de la física y María Montessori en el campo de la medicina, particularmente después se dedicaría al campo de la educación especial. Entonces, hace un siglo y cuarto, el acceso a los altos estudios de especialidad para la mujer era casi imposible. Hoy en día es una realidad. Hoy en día, en muchas salas de programas de doctorado, virtual o presencial, encontramos mujeres. Y en algunas de esas salas, como en esta, hay más mujeres que hombres. Esto demuestra un cambio importante. Esto demuestra un cambio importante porque la mujer tiene acceso a los altos estudios y tiene entonces acceso a transformar parte de la realidad. Ahora, este acceso tiene consecuencias importantes y voy a decirlo muy fríamente, discúlpenme.
Si vamos a los centros de investigación, donde encontramos a la mayoría de las mujeres con una alta preparación en nuestro país, la gran mayoría de esas mujeres ya se encuentra sola. Ha perdido en este proceso a la que la maestra Mónica hacía referencia, ¿sí? La gran mayoría de las mujeres con estudio de doctorado, un poquito más de la mitad, también pierde esa compañía. Sin embargo, se aprende a valorar muchas cosas en el trayecto, pero muy especialmente se aprende a valorar el valor de su persona, que es muy importante. Bueno, con esto terminamos entonces esta segunda ponencia, muy interesantes. Agradezco a los dos equipos. Y bueno, vamos a pasar al tercer equipo, de acuerdo a nuestra organización. Este tercer equipo que ahora vamos a escuchar justamente está integrado por los siguientes compañeros. A ellos les tocó el tema número 5 de este mismo texto, ¿sí? Que estamos revisando, y es la maestra Denise, el maestro Hugo y la maestra Jacqueline, ¿sí? Muy bien, entonces dejamos en ustedes la palabra. Es justamente Educación en Actitudes y Valores, un capítulo, si no estoy equivocado, del doctor Ernesto Rodríguez Moncada, que además Ernesto ha sido nuestro profesor aquí en el programa. Entonces es algo extraordinario que forme parte el autor de nuestro programa académico. Pues adelante, dejamos en ustedes las palabras. Adelante. Muchísimas gracias, doctor, por la presentación. Buenos días a todos. Vamos a dar inicio precisamente al tema del doctor Ernesto Rodríguez Moncada, Educación en Actitudes y Valores. Muchas gracias, maestro Hugo, por hacer la presentación. ¿Puede dar inicio, por favor? Vamos a esperar tantito. Espero que... Claro que sí, no se preocupen. Gracias, doctor. Ya se ve, maestro Hugo, nada más está en la portada. Ok, bueno, vamos a dar inicio. En este capítulo, el doctor pues sí aborda cómo la educación juega un papel muy fundamental en la formación de actitudes y valores en los estudiantes, ¿no? Se reflexiona sobre la importancia de la educación en la construcción de una sociedad ética y democrática, destacando los valores que no son inherentes a los individuos, sino que nos transmiten y nos enseñan mediante esta interacción educativa que tenemos, ¿no? Voy a hablar sobre 6 filósofos, escritores, su postura de cómo ellos reflexionan sobre las posibilidades formativas de cómo influye la lectura y la escritura en esta formación ética, ¿no? El papel de cómo la cultura ha desempeñado en la constitución de una sociedad moderna, al ejercicio constante de la lectura, ¿no? Entre ellos está George Steiner, Jorge La Rosa, Borges, Ileana Seda, Roger Chartier y Michel Petit, ¿no? Entonces empezamos con George Steiner en su libro Lenguaje y Silencio, 1994. Él menciona cómo era el leer una práctica habitual, ¿no? Pero sin embargo, a veces para otros era una tortura. En cambio,
de prisioneros, ¿no? Entonces estaba esa duda, esa como disyuntiva en cómo en estos casos y siguiendo los planteamientos que mencionaba, es claro que la lectura por sí mismo no nos hace mejores seres humanos, decía, pero ¿por qué entonces apostamos a la necesidad de desarrollar el hábito de la lectura? Él se cuestionaba esta pregunta. Y él mismo nos responde con, cuando es algo más que un fantaseo o que un apetito indiferente, emanado del tedio, la lectura es un modo de acción y por lo tanto, modo de acción conlleva prácticas individuales y sociales. Esa es la postura que mencionaba George Steiner. Por lo tanto, Jorge Larrosa en 2003 plantea cómo la lectura ha desempeñado un papel fundamental en la formación de las generaciones con las lecturas formativas, que han posibilitado la formación, implica valoraciones también individuales y socioculturales. Y también vale decir que son las éticas. Mientras tanto, Borges menciona que es factible fantasear, sentir y pensar. Y nos menciona que hace una mención que dice que pienso que el libro es una de las posibilidades que tenemos de la felicidad en los hombres, ¿no? Y su postura en este libro es que él menciona que la lectura no siempre ha sido de todo positiva, que ha habido pues también cosas negativas. La lectura va acompañada de la creencia en la democracia, en la libertad y la tolerancia, nociones emanadas de la Ilustración. Dice que la escuela, la encargada de integrar educando al mundo de la cultura impresa y la cultura letrada. Entonces también está la postura de Ileana Seda, que ella nos señala que la comprensión e interpretación favorece que el lector asuma posturas ante lo leído. O sea, que amplíe su panorama, su mente respecto a la historia o narración, que los personajes del contexto en el que se desarrolla o de los principios éticos, valores y morales que podrían estar en el contexto. Y George Charter nos dice que consiste en establecer el papel que la lectura desempeña en la constitución de identidad, o sea, que del sujeto lector, que va haciendo su propia identidad y que a partir de ello puede crear universos distintos, significados de los cuales conforma su propia identidad, en tanto a la comparación o conformación de esta, que es básica en la formación de la ética. Pues esto se refiere a la propia construcción de subjetividad. Michel Petit, por su parte, él nos dice que como los jóvenes en sectores sociales marginados, a través de esta lectura, logran enfrentar su mundo, o sea, en el espacio social inmediato, a través de la lectura para lograr sobrellevar, ¿no?, todos los sucesos o las cosas que les van pasando. Ellos adquieren una visión respecto de los mismos que van posibilitando o comprendiendo y se van reconceptualizando. Todo esto nos hace llegar a retomar las ideas de Steiner, que pues es fantasear, que no equivale a evadir, sino la realidad, sino más bien comprenderla y verla de acuerdo a diferentes contextos. Y esto dice que favorece la formación ética, pues al reconocer la diversidad humana y las diferentes opiniones que tienen todos, esto hace que se lleven a cabo los valores como el respeto, la tolerancia, la solidaridad también, y esto los hace trasladar a la vida social que pues también la literatura nos conlleva. Dice que cuando se lee, se necesita suspender la incredulidad y asumir la posibilidad de ser expuesto también, y posibilita recuperar la capacidad de asombro, nos permite reconocer infinitas manifestaciones de la vida y la razón. Entonces, esto es como los 6 filósofos en la postura de cada uno de ellos. Es como una introducción al capítulo que vamos a hablar. ¿Puedes exponer la que sigue, por favor?
Mm, ¿Sí se escucha, doctor? Y sí le escuchamos muy bien, maestra. Ah, ok. Claro que sí. Sí, gracias. Maestro, Hugo, ¿puede poner la siguiente diapositiva, por favor? Muchísimas gracias. Nos menciona aquí la siguiente parte, es como el papel transformador de la literatura como una herramienta para comprender, respetar y ampliar nuestra visión ante el mundo. Esta promueve un aprendizaje ético y pues conlleva la construcción de nuestras identidades, como lo mencionaba anteriormente con nuestro filósofo. Nos menciona que la literatura y emociones humanas, esta nos conlleva a la literatura, son las artes, la música, reflejan emociones y valores humanos, de cómo nosotros, de acuerdo a al arte, podemos expresarnos, ¿no? O llevar a cabo contribuyendo a una conexión emocional y cultural en el mundo. Ay, perdón por el sonido. Luego está también la identidad y globalización, que según Castell nos da la identidad tanto individual y colectiva, pues es una fuente fundamental de significado social y especialmente en un mundo pues que es muy globalizado. La literatura permite explorar atributos culturales y sociales que son esenciales a esta interacción con los demás, que también igual tiene que ver con las posturas que mencionábamos, que pues el hecho de convivir y compartir, ¿no? La escritura y la lectura, pues nos amplía muchos panoramas, ¿no? Que estas conllevan a la diversidad cultural y humana, como obras como País de las Sombras Largas, Poema Náhuatl y los textos de Sor Juana, Octavio Paz o García Márquez, pues nos muestra la riqueza y complejidad cultural que pues el ser humano tiene relación con la misma naturaleza. Muchas gracias. Muy buenos días a todos. Sí, continuando Muy con buenos días, maestro. Gracias, doctor. Continuando con la exposición, en la parte que podemos encontrar en la educación, en actitudes y valores, en el apartado que nos correspondió, vemos que existe dentro de esta promoción en la educación un sentido de aprendizaje ético y con esto se dé una visión de las identidades individuales colectivas de los individuos. Actualmente los planes de estudio, educación básica, e incluso lo vemos nosotros en nivel superior, han sido adecuados y contextualizados para que se recuperen los valores y las raíces culturales, étnicas, sociales, para que como parte de la premisa de los planes de estudio, se sigan inculcando estos tipos de valores para mejorar la sociedad, ya que equivocadamente, como habíamos sido juzgados con la reforma educativa del gobierno Peña Nieto, que culpaban al sistema educativo mexicano de todos los problemas que existían. Hoy sabemos que la educación básica es un complemento más y nosotros somos reflejos de lo que nos forma la familia y lo que nos rodea anticipadamente. Pues continuando con esto, podemos ver que el respeto a las diferencias desde la parte de la literatura, fomenta la comprensión de las diferencias de género, orientación sexual y perspectivas culturales, promoviendo valores éticos para respetar la diversidad. Suelen ser temas tabúes en educación básica, incluso vimos que cuando se dieron a conocer los libros de texto en primarias o en el nivel básico, había papás que todavía tenían el complejo sobre posibles temas que se iban a tratar en determinado grado, que aparentemente para ellos no estaban en la concepción aún para abordar, y desde ahí se generó un debate a nivel nacional. Pero podemos ver que eso permite que exista valoraciones hasta
a mí que me corresponde apoyar a mi hija en las tareas, podemos ver que ya tratan el tipo de familias diversas, como con riqueza étnica, las posibilidades económicas, hasta familias conformadas por el mismo género, y atienden la parte de la diversidad. Eso ya lo va incluyendo la parte de la literatura y textos muy precisos que permiten analizar y comprender a los niños, y a partir de ahí se plantean algunas preguntas de el por qué se realizan ese tipo de familias, qué es lo que los orienta o los motiva a hacer así, y es donde empieza el análisis contextual. Por otro lado, en Los mundos posibles y la dualidad humana, esos textos como Mundo Feliz de Huxley o Los mitos de Lovecraft exploran mundos alternativos extremos emocionales que ilustran la dualidad humana sobre el bien, el mal, la luz, oscuridad, y subliminalmente tratan temas que pueden permitir caminar entre lo bueno y lo malo, y asociar que muchas de las actitudes que nosotros tenemos pueden afectar a otros y afectarnos directamente, e inconscientemente hasta terceros puede surgir, y ahí viene la educación a través de los valores y algunos textos que lo integran. Y por último, la conexión y aprendizaje ético. La literatura facilita un diálogo reflexivo entre el lector y el texto, promoviendo la interpretación subjetiva y el aprendizaje de valores éticos y culturales. Desde la narrativa que se incluyen en los textos, se permite romantizar incluso la educación y poner en un nivel cognitivo o choque cognitivo a los estudiantes para que puedan identificar cuál es el asunto a tratar en determinados apartados que se revisan, y el texto sería la promoción de alguna actitud o un valor en específico. Y continuando, voy a mostrar algunos ejemplos sobre el apartado de nosotros. Habla de la reflexión crítica y constructiva sobre la lectura. Se destaca la necesidad de confrontar, aceptar y rechazar ideas para fortalecer la formación de la subjetividad. Se menciona que los docentes deben fomentar la reflexión lectora en sus estudiantes. Hay algunas citas y fragmentos de algunos poemas para ilustrar el punto, como las de Mary Shelley, Juan Rulfo y Benedetti o Sabines, que destacan diversos aspectos de la experiencia humana y la literatura. Por ejemplo, solo quienes la han experimentado pueden comprender las tentaciones de la ciencia. Mary Shelley, hay pueblos que saben a desdicha. Lo único que quiero de usted es a su hija. Ese ha sido su mejor trabajo. Juan Rulfo. Podemos ver aquí que subjetivamente, románticamente, tratan algunos temas en común y que pueden permitir un choque cognitivo entre los estudiantes a través de el aporte de ideas sobre de qué trata ese fragmento, qué te representa, qué comprendes, a qué complejidad te lleva, y dar una respuesta con base a la intención de los autores en esa sensibilidad, lo que quisieron mostrar. Esto va a ayudar a que se genere una reflexión crítica para enriquecer la educación, y como maestros podamos incentivar este tipo de pensamiento. Otro ejemplo claro es: arránqueme, señora, las ropas, desnudarme, arránqueme, señora, las dudas, desdúdeme, de Galeano. Y el nombre de una mujer me delata, me duele una mujer en todo el cuerpo, de Borges. Pues podemos comprender la parte romántica y la otra, el ilustrar una acción de tipo de actitudes desde el enamoramiento hasta la generación de algunas dudas que te puedan plantear esta misma acción, y cómo tú puedes dar una impresión o, de acuerdo a tu propio sentir en ese momento, una respuesta, y con esa reflexión crítica puedas emitir un juicio o valoración sobre determinado texto. Este texto reflexiona sobre la importancia de la literatura en la formación ética de los lectores. Se mencionan citas de autores de Galeano y de Borges, y resalta cómo la lectura permite explorar nuevos mundos y repensar nuestra propia realidad y relaciones. La lectura, se espera que la lectura se haya transformado en una tarea escolar obligada,
perdiendo así su valor formativo y exploratorio. Esa era una concepción equívoca, que se pensaba que el darles muchos textos pues los llevaba a eso, a un análisis, y al ser obligatoria, pues una comprensión obligatoria, y hoy vemos que no, que los textos tienen que ser contextualizados, familiarizados a determinados puntos, o temas o contenidos, para que permita un mayor valor y permita la exploración de los estudiantes. Se enfatiza la importancia de reconocer que somos seres racionales y afectivos, y como diversas disciplinas pueden beneficiarse de la literatura. Esta literatura permite que la parte intangible, como lo son las actitudes y los valores, se puedan registrar en los textos. Vemos los textos de Gabriel García Márquez, en donde te lleva a mundos subjetivos, pero te va dejando un trasfondo, un mensaje, y ha sido premiado a nivel mundial sus obras, y cómo apoyarnos de esas obras reconocidas para poder generar contenido específico en nuestros estudiantes. Esta literatura, desde la valoración a nivel mundial y la expresión artística de tipo contemporánea, ha sido valorada desde las Naciones Unidas, y en específico la UNESCO promueve propuestas educativas que respeten y fomenten nuevas formas de relación humana, y menciona la perspectiva de Edgar Morin sobre los saberes necesarios para la educación del futuro, incluyendo la ética y la comprensión. Un ejemplo de ello es: si te quiero es porque sos mi amor, mi cómplice y todo. En la calle, codo a codo, somos mucho más que dos, de Benedetti. Les prestaré mis ojos para cuando quiera llorar, de Sabines. Y vemos también la parte ilustrativa de una situación romántica, y por otro lado, la vulnerabilidad que puedas tener al sentir o ponerte en el lugar del otro, y saber que la otra persona pues requiere una valoración específica al ponerte en sus pies, en sus zapatos, y valorar su sentir y actuación. Se mencionan los 4 pilares de la educación: aprender a conocer, aprender a ser, aprender a vivir y aprender a ser, subrayando la importancia de una formación ética integral, esta para que los individuos desde su formación pues tengan un complemento muy integral, y en todas sus actuaciones cotidianas, profesionales o en donde se desempeñen, pues tenga una ética integral y de tipo complementaria hacia sus actuaciones. También se valora la diversidad humana y la propia complejidad que pueda tener en ella dentro de la educación. UNESCO pidió propuestas superior y que respeten y fomenten nuevas formas de relación humana. Actualmente existen diversos problemas de tipo social que son abordados, y también debates muy específicos como el vocabulario inclusivo, que desde la RAE pues no ha sido considerado, y tal vez por modas, necesidades también pues contemporáneas, pues puedan surgir el debate de usarlo o no usarlo, y también la libertad para quienes se puedan alejar de este tipo de debate o valoración, hasta la consideración de un género en específico, cómo se sienta la persona. Entonces eso es lo que genera una complejidad humana, y parte de la diversidad como un intento para mantener la educación como el medio para valorar a cada uno de los seres vivos, y no encauzarlos a un holocausto como lo generaron los nazis, en específico los alemanes, en el sentido de que querían un tipo de raza pura aria con cierto estereotipo y valores, y pues es completamente arcaico, y que afectó a todo el orbe. Entonces, en esta parte se destaca la literatura como un medio para expresar la diversidad, y se cita a Sabater sobre la importancia de la literatura en la experiencia humana. Termina con una reflexión sobre la ética y la importancia de la literatura. Específicamente son algunos autores que pueden dar más sobre apoyo sobre la parte de las actitudes y los valores, pero existen diversos. En cada país se encuentra una serie de multiculturalidad y atención de autores específicos que se pueden considerar
como formas de promoción de esta educación en actitudes y valores. Es cuanto, doctor. Agradezco mucho. Es la participación de la compañera Denise, la compañera Jackie y un servidor. Gracias. Muchas gracias, maestro Hugo, maestra Denise y maestra Jacqueline. Una presentación muy interesante que nos hace, desde luego, repensar el papel que juega la lectura, el papel que juega la lectura en el desarrollo, no solamente de las habilidades cognitivas o intelectuales a las que habitualmente la vinculamos, o como decía Vygotsky, esta conexión entre el pensamiento y el lenguaje, sino que va más allá, va a mostrarnos maneras de vivir, maneras de ser, va a mostrarnos otros mundos en los cuales tal vez no pensábamos que podríamos conocer o vivir desde nuestra imaginación, pero que a través de la lectura podemos experimentar. Muchas gracias al equipo. Y bueno, dejo este espacio para las preguntas, para los comentarios de nuestros compañeros, de nuestras compañeras sobre esta tercera y última participación del día de hoy. ¿Alguna pregunta? ¿Algún comentario para nuestros compañeros? Muy bien, bueno, si no hay preguntas, entonces yo agradezco la presentación de estos tres temas. Creo que ha sido interesante, muy enriquecedor escucharlos el día de hoy, como también en la sesión pasada. Y esa ha sido justamente la intención de este seminario, ¿no? El generar un espacio de discusión ya más autónoma, ya más abierta para cada uno de los participantes, donde finalmente el eje de conversación tiene que ver, por una parte, la noción de lo que significa aprender, lo que significa enseñar, pero desde distintos contextos, desde distintas teorías. Aquellas teorías que nos hablan del papel del lenguaje, la lengua en el aprendizaje, en la educación misma, prácticas pedagógicas en la antigüedad, en el siglo pasado, aquellas teorías que nos hablan inclusive de esas prácticas pedagógicas, pero que hacen evidentes ciertos tipos de sesgo por los contextos sociales, económicos, religiosos, etcétera, y otras teorías más que nos permiten hablar de estos mismos procesos de aprendizaje, pero teniendo la posibilidad de construir nuevos mundos o mundos imaginarios, mundos donde nosotros podemos analizar situaciones y donde desde esas situaciones podemos también experimentar experiencias. Entonces, bueno, esperamos que todos los participantes hayan podido disfrutar de estas 3 sesiones de trabajo. Comenzamos hablando de la educación en un contexto más actual, hablando de las neurociencias, del impacto que éstas tienen en las nuevas maneras de comprender el aprendizaje y que seguramente en las siguientes décadas podrán también tener un impacto muy importante en la enseñanza. Una de las corrientes más influyentes existentes en la educación actualmente es la neurociencia. Entonces, gran parte de la educación, sobre todo de corte científico, va hacia ese campo de desarrollo. Pero no es el único campo, porque no solamente es interesante modelar los fenómenos de la enseñanza y del aprendizaje. Durante un tiempo, podríamos decir que este era como el objetivo de las teorías educativas. Vamos a modelar
¿Qué es lo que pasa cuando aprendemos? ¿Cómo generamos estrategias o dinámicas para aprender? Pero hoy en día sabemos que la educación influye en otros planos, en otros contextos con las condiciones de equidad o igualdad, que tienen que ver inclusive en cómo nos acercamos a la verdad del saber o nos alejamos del conocimiento. Entonces, la educación está inmersa en más ámbitos que solamente los procesos de enseñanza-aprendizaje. Y de eso han tratado, por cierto, 3 de estas presentaciones. Hemos hablado de la educación y la escritura, la lectura, la oralidad, el lenguaje. Hemos hablado de la educación y las pedagogías críticas, particularmente las pedagogías feministas, las pedagogías de inclusión, ¿sí? Y también hemos hablado a través de su participación de la educación y la conexión con algo tan personal, con algo tan importante que son justamente los valores. Entonces, bueno, yo deseo que estas 3 sesiones se hayan convertido en algo que se haya podido disfrutar, que todos hayamos podido aprender algunas ideas nuevas y que también a lo largo de esta presentación tal vez podamos identificar temas nuevos que podrían seguramente ser de nuestro interés para realizar nuestra siguiente investigación, para motivarnos en la investigación. Yo agradezco mucho su atención. Nos ha quedado solamente un único equipo. No ha podido estar participando